Hola mis locas y locos, hoy vamos con un vídeo especial, un poquito de todo aquí, con aromas, te aparecerá perfumes, plantas y un extra de un hechizo muy especial para aquellos que tenéis un amor y queréis que ese amor se mantenga sano, se mantenga vivo, esa llama del amor para que permanezca con fuerza y no se venga abajo. Y además es el hechizo que se llama de las 7 iglesias. Así que te voy a contar un poquito de todo con cosita especial. Para quienes les gusten, porque es que estamos a las puertas de San Valentín. Y no solo es para aquellos que buscan el amor, sino para quienes también lo tienen. Bueno, vamos a comenzar con las plantas. De siempre en este mundo mágico, ya no es solamente la aromaterapia, sino en el mundo mágico, lo que es la magia natural hace que el mundo de las plantas tenga no solo un significado especial, sino una utilización especial. Y entre ellas hay ciertas plantas que las puedes tener desde en su tipo natural en planta, como en aceites esenciales o, por qué no, en ese perfume que porta ese aroma y que en este caso pues lo que hace es tenerlo dentro de casa y mantener la salud del amor. En este caso comenzamos con la planta y el aroma del espliego, que es una planta de la familia de la lavanda, por lo cual lo tenemos muy fácil porque tanto para ellos como para ellas encontramos multitud de aromas que contienen la lavanda, entre ellos, como no, el perfume femenino de Libre Intense, que me parece un aroma espectacular para mantenerlo ahí, además súper sensual, súper rico, que lo vais a disfrutar mucho. Otro aroma es el laurel. ¿Cuántas veces o quién no habrá dicho eso de tener un poquito de laurel para atraer la suerte? Pues el laurel afecta mucho a lo que es el amor. Y en este caso hay mogollón de perfumes masculinos con toquecitos de aroma de laurel, como el perfume de Invictus, el cual a nuestros chicos, oye, pues le puede ayudar mucho. ¿Cómo se nota ese Invictus? Que además es atrayente, ¿eh? Pues desde luego está cargado de buenas vibraciones de amor. Aroma, el mirto. El mirto es otra planta aromática tremenda que, por ejemplo, podríamos tener en lo que es una maceta, igual que la lavanda o el laurel es más grande, es tipo árbol. Bueno, pues el mirto también podemos tenerlo, alguna ramita de mirto por ahí metida en algún cajoncito o cualquier cosita. Y desde luego que sí, que el mirto está presente en algunos perfumes, también masculinos, como por ejemplo el perfume de Valentino Uomo, el cual, otro de esos perfumes deliciosos que conquistan. ¿Quién no ha oído el romero? El famoso romero, el llévate esa ramita de romero, tal y que cual. ¿Y cómo lo sabemos? Que sí, el romero también trae suerte y nunca mejor dicho, trae suerte y ahuyenta los males. Así que tener una ramita de romero, una plantita de romero nos va a traer la suerte y sobre todo va a afectar a esas relaciones amorosas. En el caso pues del romero también lo encontramos en perfumes masculinos, como por ejemplo Dolce & Gabbana Light Blue Prom, en este caso fresquito aromático, gracias también a este toquecito de romero. Y vamos con un perfume o un aroma para ellas. Las bayas de enebro, que no son solo para el jengibre. Que si tú, mira, ¿será que el drinky con toquecitos de enebro atrae el amor? Pues puede ser. Pero también está aquí presente en lo que son los aromas. Las bayas de enebro las encontramos en un montón de perfumes. También se venden en bolitas pequeñitas, en frasquitos, por lo cual podemos tener ahí el aroma de las bayas de enebro, que es delicioso. Y lo vamos a encontrar en un perfume de la casa Dior, que es Escale Portofino de Dior. Un perfume muy conocido, muy amado, sin duda de la mejor casa de perfumería y estilo.
Nos vamos a la vainilla. Y aquí seguro que os volveríais locas diciéndome perfumes de vainilla. Y en la actualidad no solo encontramos perfumes de vainilla en los perfumes de mujer, sino también en los de hombre, y muchos. ¿Cómo podemos tener vainilla en casa? En vainas, en vainas. Yo he encontrado pues por páginas como Amazon vainas de vainilla, las cuales pues por supuesto puedes tener por ahí guardaditas en un cajón, un par de ramitas en tu cajón de la ropa interior, un par de ramitas de vainilla en el cajón de la ropa interior de él, para así mantener vivo el amor. Y cómo no, te saco por aquí uno de los últimos perfumes de Yves Rocher, donde tenemos el perfume de vainilla. Pero desde la casa de Dolce & Gabbana, el Lancôme, anda que no hay perfumes con toquecitos de vainilla, que esa parte es súper deliciosa, que espero que te atraiga muchísimo el amor. Y por último, tengo una planta que no he encontrado que tenga ningún tipo de perfume, pero sí que la podemos encontrar en macetas. Así que, ¿por qué no tener esa macetita por ahí? Que a mí también ya sabéis que me encantan las plantas. Una planta de Nalusia. Te dejo las fotos por si acaso la has visto por algún lado. Pues que sepas que esa planta, esa maceta, es especial para mantener vivo y sano el amor. Me encantan estos temas y estas cositas especiales. Y es que como tenemos ahí cerquita el día de San Valentín, que este tipo de cosas te sirva para todo el año y que no se pierda nunca el amor. ¿Te cuento un poquito? Bueno, este es un pequeño y sano hechizo del amor, no es para nada ningún tipo de amarre ni nada parecido, porque directamente este hechizo, el hechizo de las 7 iglesias, es para conservar al ser querido y estar enamorado toda la vida, ¿de acuerdo? O sea, prepárate y anota bien las instrucciones que vamos a dar. 7 iglesias. Bueno, y te preguntarás, ¿dónde voy a sacar yo 7 iglesias? Hoy por hoy te vas a una capital. La mayoría de las veces solamente la capital de Madrid tiene de iglesias así. No solamente iglesias, ermitas o cualquier sitio donde, bueno, religioso, siempre de la misma religión, que tengan agua bendita. ¿De acuerdo? Eso, o te vas al pueblo de aquí o te vas al pueblo de allá, que siempre hay una o 2 iglesias. ¿Vale? Para que ya vayas pensando. Vamos con ello que te lo leo, ¿vale? No me lo sé de memoria. Dice así: se adquirirá un escapulario de Santa Rita. Un escapulario son esas tarjetitas, no sé cómo se... Bueno, es que se llaman escapularios, pero si no lo encuentras directamente, mira por internet, porque hoy en día online venden de todo, y si no, lo imprimes. Bien, sigo. Se adquirirá un escapulario de Santa Rita y se guardará en un lugar de la casa. Seguidamente cogeremos una pequeña botellita de agua, de esas pequeñitas, y nos dirigiremos a 7 iglesias diferentes, todas ellas, lógicamente, pertenecientes al mismo credo religioso. ¿De acuerdo? Si sois cristianos, pues a nuestras iglesias cristianas. En cada una de ellas recogeremos un poquito de agua bendita, la cual iremos guardando en el pequeño recipiente. Puedes pensar, bueno, ¿cómo lleno yo una botellita? Porque muchas veces en las iglesias ponen muy poquita agua bendita. Lo que puedes hacer es, toma un papelito como estos que usamos para probar los perfumes que son alargados. Y cuando vas a la iglesia, en lugar de meter la botella en lo del agua bendita que te va a ver la gente y va a decir, ¿pero qué estás haciendo?, mojas un poquito el papelito con el agua bendita. Luego lo enrollas y lo metes dentro de la botellita. Con eso es suficiente. Ni que yo hubiera hecho ese tipo de cosas. Venga, una vez que tengamos toda el agua bendita de las 7 iglesias, cogeremos un poco de lacre rojo para lacrar para siempre la botella. El lacre rojo, igual, por internet. Hoy en día lo venden todo. El lacre son esas barritas como de cera roja, la cual la calientas con un poquito de cera y se pone, ¿vale? O sea, una vez que tenemos los 7 papelitos, por ejemplo, las 7 gotitas de agua bendita en nuestra pequeña botella, lo lacramos con lacre rojo. Y se dice: Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, por el poder santo que confiere el agua bendita. Nos dice así
Esta pequeña oración solo debe ser dicha una vez mirando fijamente la estampa y seguidamente envolveremos la botellita con el agua y la estampa sagrada en una pequeña bolsa roja, a poder ser de algodón, aunque también sirven las de fibra sintética. También podemos hacer un sencillo ritual que nos servirá para conservar a la persona amada y que por simpleza creemos parece ser conocido. Esto es otro ritual. Vale, al final dice, una vez hecho esto se guardará en un lugar de la casa procurando siempre que nadie lo toque. ¿Vale? O sea, una vez que la botellita está lacrada, la metemos dentro de nuestra bolsita roja y la guardamos muy bien para que nadie toquetee ni haga absolutamente nada. Además, bueno, creo que es sencillo, que es fácil de realizar. Te das un paseíto por las distintas iglesias, tienen que ser distintas, ¿vale? Y solamente dejarlo ahí guardadito y esperar a que el buen amor permanezca en la pareja. Amigos, sé que esto es un vídeo distinto, espero que os haya gustado y que por supuesto el amor permanezca para siempre. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.